Mientras en países de primer mundo la protección a los desempleados supera el 40%, en Guatemala el incentivo a los desempleados es nulo. Esto y las desigualdades de género en la remuneración es parte de lo que resalta el informe Trabajo al Servicio del Desarrollo Humano, que recomienda que el Estado se haga cargo de liderar mecanismos de protección a la clase ocupada. El informe analiza lo que se llama el trabajo vulnerable, que es cuando hay condiciones de precariedad, cuando no se cuenta con contrato, cuando no se cuenta con protección social y cuando el trabajo es en áreas de riesgo, ¿verdad? La vulnerabilidad del empleo es uno de los riesgos sociales donde el avance tecnológico excluye a los no calificados. La gente trabaja y trabaja muy duramente para producir sus alimentos y no está en el marco de un empleo. Y cuando se ve restringida su acceso a los bienes productivos, pues también se ve restringido su acceso a la alimentación y están condenados a situaciones de pobreza. Mientras que el sector privado atribuye el índice de desempleo que se posiciona en el 3%, unos 180,000 guatemaltecos, a la inoperatividad de las políticas de empleo. Lamentablemente, los programas como el PRONACOM, Invest in Guatemala, el PASITS, que son programas que lo que quieren es promover que exista más inversión en el país, por lo tanto existen más empresas, existen más empresas, hay más empleo, esos programas se les ha reducido el presupuesto. Antes de pensar en buscar sectores que incrementen la productividad y se enfoquen en el crecimiento económico, se enfoquen en enfocarse en el ser humano, en mejorar las condiciones laborales. En la evaluación anual, Guatemala tuvo un retroceso. De 188 países pasó a estar en el 2014 en el puesto 126, al 2015 en el 128. No obstante, esa estabilidad económica no se traduce en mejoras en las condiciones de vida, porque solo el sector formal logra capturar al 30% de la población ocupada. El resto de la población tiene que ver qué hace para sobrevivir. Y en el caso de defraudación aduanera conocido como La Línea, la intención de la exintendente de aduanas Claudia Méndez Asensio era de pasar Navidad en su casa, por lo que solicitó que se le dejara salir de prisión. Sin embargo, la jueza encargada de la diligencia negó esta petición, pese al clamor de la sindicada. Claudia Méndez solicitó salir de la prisión, lugar en el que ha permanecido desde septiembre que fue detenida. Méndez argumentó que no se le discriminara por su condición de mujer y se le permitiera salir de Santa Teresa. Indicó que no existía peligro de fuga y obstaculización a la averiguación de la verdad. En que estoy acá presente, que me he sometido a todo lo que han querido y que quiero seguir haciendo. En verdad quiero seguir haciendo. Solo pido la oportunidad de volver con mi hijo y de volver a mi casa. Si me quieren tener custodiada las 24 horas del día, pues háganlo. Si me quieren que esté firmando todos los días, pues lo hago. Pero tomen tan siquiera en cuenta algo de lo tan siquiera poco que creen que pude haber hecho. Por su parte, el Ministerio Público y la CICIG se opusieron a dicha petición, debido a que resaltaron la declaración que brindó Salvador González, alias Eco, en el que la señaló como parte de la organización que defraudó al Estado. La jueza A de mayor riesgo denegó dicha petición. Claudia Méndez es procesada por asociación ilícita, casos especiales de defraudación aduanera y cohecho pasivo. Otro de los implicados en este proceso de defraudación aduanera y uno de los elementos claves es Salvador Estuardo González, conocido como ECO. Él está a la espera de confirmar si será aceptado o no como colaborador eficaz de la Fiscalía en el proceso contra el resto de implicados. González afirma que fue amenazado de muerte por un mismo trabajador del organismo judicial. En el ascensor, cuando bajé, venía acompañado por casi el mismo número de personas que me están custodiando ahorita. Y en el nivel, en la planta baja, se subió una persona que iba para abajo, que él iba para arriba y nosotros para abajo. Cuando llegamos aquí al sótano 2, la persona, el oficial, muy educadamente le pidió favor que se moviera porque íbamos a salir y él no se quería quitar. Y cuando yo pasé, él dijo a que lo maten. Es un empleado aquí del organismo judicial, pues que no estoy de acuerdo que me lo diga cualquier persona tampoco, pues, pero no tiene sentido que alguien del organismo judicial diga que lo maten, pues. Salvador Estuardo González, alias ECO, explicó que por medio de su abogado pondría la denuncia contra el trabajador del organismo judicial. Hasta que la denuncia sea interpuesta, el organismo judicial no tendrá una postura oficial.
González fue trasladado a la torre de tribunales con un fuerte contingente de seguridad, ya que se esperaba que se llevara a una audiencia de revisión de medida, por el caso denominado por CICIG como bufete de la impunidad, debido a que el ente acusador lo señala de negociar medidas sustitutivas en el caso La Línea. ECO busca convertirse en un colaborador eficaz, aunque sigue un proceso para poderlo conseguir, en el que la Fiscalía debe confirmar la información que proporcione, devolver el dinero que no le pertenece y debe existir una audiencia de confirmación ante el juez. El abogado Roberto Stalin, también sindicado, goza actualmente de la medida sustitutiva, indicó que aún no se ha presentado la acusación. Estoy tranquilo, yo no he actuado al margen de la ley en ningún punto de vista, tanto así que el Ministerio Público estoy convencido de que no tiene ningún medio de prueba que pueda acreditar participación mía en el proceso. El 4 de diciembre se tenía que haber presentado acto de conclusión en mi contra y a la fecha no se ha hecho, ¿verdad? Entonces esperamos que lo presenten pronto para ir a una audiencia y que se resuelva conforme el derecho corresponde. Seguimos hablando de las noticias departamentales. Nos trasladamos hacia el occidente para conocer la portada del Quetzalteco. Destituyen a delegada de la DEMI. Diputado Pop hace la denuncia y vemos ahí en las imágenes también brindan seguridad a pasajeros y noticias nacionales e internacionales y también en el ámbito deportivo lo puede encontrar en el Quetzalteco. Y en más noticias departamentales, en la Reforma Zacapa, tremenda sorpresa se llevaron los agentes de la Policía Nacional Civil que habían sido designados para realizar allanamientos en una finca ubicada en esa localidad. Luego de recibir una denuncia anónima, los agentes se dirigieron a la casa denunciada con la supuesta información de que en el interior se encontraban sustancias ilícitas. Sin embargo, al llegar e ingresar, la sorpresa con la que se toparon es que en el lugar permanecía una leona en cautiverio. Tras ponerse a salvo del felino, alertaron a las autoridades del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, quienes llegaron, constataron su estado de salud y luego decidieron darle sedantes para lograrla dormir y así trasladarla sana y salva a un centro de resguardo. Resaltaron que la especie rescatada no es nativa de Guatemala. Información departamental que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana, 7:04. Continuamos. Y continuamos viendo lo que sucede en el plano internacional. Vamos una vez más con Alejandro que nos repasa esas portadas, las principales alrededor del mundo. Desde Bolivia, La Razón está destacando los siguientes temas. En la foto y titular central, prohibidas las licencias para menores de 18 años. Un accidente vial deriva en el DS 2636. Otorgaron más permisos en Santa Cruz. Fotografía central a Esteban, le llueven propuestas. La Razón otra vez con el genio de Patacamaya. En otros temas, el lago Poopó será declarado zona de desastre para planes de mitigación. Y en otros titulares, policía que fue pillado con droga a Palma Sola, especial de Navidad en la revista Mía y se falsean datos, firmas pagarán otro aguinaldo. Dice que en el estreno de Star Wars en Bolivia había 17,000 personas. El Ministerio de Hacienda y Finanzas de Argentina anunció el levantamiento de las restricciones cambiarias que rigen en el país desde 2011, una decisión que implicará una devaluación del peso. Con esta medida da cumplimiento a las promesas de campaña del presidente Macri. Llega el fin de las restricciones cambiarias en Argentina, una decisión que implicará una devaluación del peso de alcances aún desconocidos. El Ministerio de Hacienda y Finanzas lo adelantó a través de un comunicado. Se trata de una de las primeras medidas del nuevo gobierno del magnate liberal de derecha Mauricio Macri, quien cumple así una de sus principales promesas de campaña. Su equipo económico implementó reformas internas para fomentar las exportaciones y obtener más dólares para las menudas reservas del Banco Central, caídas durante la era kirchnerista. El tipo de cambio oficial se ubica en 9,81 pesos por dólar, pero en el mercado paralelo se cotiza en torno a los 14,50 pesos. Este es el precio en el que podría ubicarse la divisa estadounidense según analistas. Las limitaciones en el mercado de cambios fueron impuestas por el gobierno de Cristina Kirchner en 2011. Se confirmó la detención de 2 personas que podrían estar relacionadas con los atentados del 13 de noviembre en París. Ambos serían de origen francés y habrían utilizado pasaportes sirios falsificados para lograr desplazarse hasta Austria.
Un portavoz de la Fiscalía de Salzburgo informó que 2 personas provenientes de Medio Oriente fueron detenidas. Agregó que se están investigando posibles vínculos con los atentados de París, que el pasado 13 de noviembre causaron la muerte de 130 personas. El portavoz dijo que los detenidos se encontraban en un centro para refugiados de esa ciudad y que se sospechaba su pertenencia a una organización terrorista. Si bien la Fiscalía no informó la nacionalidad, un diario austríaco señaló que se trata de 2 franceses que entraron a Austria en octubre junto a miembros de la célula responsable de los ataques parisinos. La publicación asegura que se hicieron pasar por refugiados y que viajaron desde Grecia con pasaportes sirios falsos, atravesando los Balcanes hacia Austria, junto a centenares de miles de migrantes llegados al continente en los últimos meses. Un año se cumplió ya de los terribles atentados en el interior de una escuela de Pakistán que dejó un saldo de 151 fallecidos, entre ellos 134 niños y adolescentes. Los actos de conmemoración se llevaron a cabo en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. Padres y familiares de los niños que murieron durante un ataque a una escuela en Pakistán recordaron a las víctimas. Hace un año que talibanes mataron a sangre fría a 151 personas, incluyendo 134 estudiantes, en una escuela del ejército en Peshawar, al noroeste del país. El primer ministro Nawaz Sharif estuvo presente en la ceremonia celebrada en el lugar donde ocurrió la matanza. Desde allí reclamó venganza. Mis niños, estoy aquí para recordarlos. Y quiero prometerles que me vengaré por cada gota de sangre que derramaron. Por el ataque, 6 personas fueron condenadas a pena de muerte y una a cadena perpetua. 4 de ellos fueron ahorcados hace 2 semanas en una prisión. Mientras tanto, en Birmingham, Reino Unido, la Premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, participó el martes en una ceremonia junto a supervivientes del ataque. Esto nos recuerda que debemos permanecer unidos. Debemos continuar nuestra misión y esparcir la educación y la armonía para llevar un mensaje de paz al mundo. Malala también fue víctima de los talibanes, que en 2012 le dispararon a la cabeza por haber pedido en público educación para las niñas de Pakistán. 7:09, seguimos con más. Muchas gracias, Alejandro. Y nosotros seguimos entonces conociendo más información, temas económicos esta mañana. Con Mónica Bando.